El position relative y absolute es ampliamente utilizado, pero a veces es incomprendido. Vamos a relacionarlos, porque no es como que uno y otro básicamente siempre van en pares. Fíjense, el primero que vamos a aprender es absolute. ¿Qué pasa si yo a mi icono voy al icono? Si yo le doy y lo voy a separar para que se vea con claridad la modificación, lo único que le voy a agregar es un position, absolute. Ups, ¿qué pasó? El position absolute saca de contexto el icono, o sea, lo desagrupa. Si se fijan, tiene dos hermanos. Tiene el H2, que es el Fixer Geek, y tiene el Anchor, que es el login. Cuando yo le dije que fuera absoluto, lo desagrupó, lo sacó de ese grupo. Sus hermanos ya no lo vieron. Su padre ya no lo está viendo. Literalmente desapareció. Pero no es nada mágico, no es nada extraño. Básicamente a mí me gusta verlo como que lo sacamos de contexto y lo pusimos encima de todo lo demás. Y ahora ya no está limitado, fue liberado. Ya no está limitado a sus hermanos, ya no está limitado a sus padres. Él es libre y se puede mover en todo nuestro proyecto, en toda la página. Las únicas reglas que ahora debe obedecer son la X y la Y, el eje de las X y el eje de la Y. No se manejan exactamente como X y Y, se manejan como arriba, abajo, izquierda, derecha. Observen, ahora está pegado hasta arriba a la izquierda. Yo quiero que se despegue de la parte de arriba. El siguiente atributo que va junto con absolute es darle coordenadas en la pantalla. Veamos toda esta pantalla como un plano cartesiano y yo quiero que se aleje de arriba, top, yo quiero que se aleje 200 píxeles. ¡Pum! Se alejó. En este momento también está por detrás del overlay. Ahorita lo arreglamos. Pero se alejó. Se alejó 200 de arriba. Esto también podría hacerse al revés. Yo quiero que se aleje 200 de abajo. Y fíjense cómo se fue hasta abajo de la pantalla y luego se alejó 200 píxeles. ¿Cómo podemos ver esto mejor? Yo puedo decir que no se aleje nada de abajo. Eso va a hacer que se pegue hasta lo más abajo de la pantalla. Entonces, de nuevo, vamos a quitarle y por default se va a ir arriba. Entonces yo le voy a decir, aléjate de arriba 400 píxeles. Y se va a alejar de arriba. Esto sería similar, recuerden que nuestra pantalla pues, tiene ciertas medidas. Esto sería similar a decirle que se aleje de abajo 100 píxeles o 200 píxeles. Ajá. Entonces podemos usar cualquiera de las dos. En realidad van a ser prácticamente lo mismo, solo que desde un punto de vista distinto. Aléjate de arriba o aléjate de abajo. Ajá. Entonces vamos a dejarlo allí. El siguiente va a ser izquierda-derecha, ¿de acuerdo? Entonces yo quiero que se aleje de la izquierda, por tanto yo pongo left. Yo quiero que te alejes de la izquierda 400 píxeles. Y se aleja de la izquierda 400 píxeles. Si yo dejo eso así, pero le digo que se aleje de la derecha, right, ahí está, se aleja a partir de la derecha 400 píxeles. Entonces yo estoy jugando con el posicionamiento de este elemento, este único elemento que es absolute. Y ya, sus hermanos ya no saben de él, no saben qué le pasó, no lo extrañan. Básicamente él se liberó de sus hermanos y ahora está moviéndose en toda la página. Pero ojo, esta es una forma de usarlo. La segunda forma de usarlo es darle límites. Su padre no tiene nada que ver en este momento, él es libre y está usando todo el espacio del proyecto, todo el espacio del HTML, todo el espacio del body. Pero podemos limitarlo, podemos decirle, ¿sabes qué? Si eres absoluto, sí te vas a poder mover arriba, abajo, izquierda, derecha, pero solamente dentro de tu padre. ¿Y cómo se hace eso? Nos vamos a su padre. ¿Quién es su padre? ¿Quién es el padre de I? Su padre es nav. Vamos a bajar. Y le vamos a dar el mismo atributo a su padre, position. Pero su padre, en vez de ser absoluto, va a ser relativo.
¡Pum! ¿Qué acabamos de hacer? Acabamos de limitar al icono a su padre. Desaparece porque está muchos píxeles abajo de su padre y no se ve. Vamos a modificar esto. Su padre ahora ya es relativo. Entonces, fíjense, vamos a ir jugando con esto. Vamos de nuevo al bottom y al right. Y esta vez el bottom va a ser, vamos a quitarlo. Y aparece 400 píxeles a la derecha de su padre. Voy a quitar esto también. Y ahora la posición default es ahí donde estaba, pero depende de su padre. Porque si yo le hago top 20 píxeles, va bajando. Si yo le hago top 200 píxeles, va bajando. Pero es a partir de su padre. ¿Cómo lo sé? Si yo le hago bottom, es a partir de su padre. Esto es que se porque está donde comienza el último borde, el borde inferior de su padre. Ahí está, bottom 0. Anteriormente el bottom 0 lo hubiera mandado hasta abajo de la pantalla, porque estaba dependiendo de el body, de todo el contenido del proyecto. Pero esta vez está dependiendo de su padre. Entonces, si yo le digo que se vaya 10 píxeles, que se aleje 10 píxeles del bottom. Le estoy diciendo que se aleje 10 píxeles, pero del bottom de su padre. No sé si lo alcanzan a ver, miren. Se está subiendo. ¿Por qué? Porque la parte inferior de la barra de navegación se está alejando a partir de allí 20, 30, 40, 50 píxeles. No sé si esto se entienda o se alcance a ver. Pero entonces sigue siendo libre y sigue respetando coordenadas, pero a partir de su padre. ¿Cómo logramos esto? Gracias a Relative. Entonces, vamos a aplicar esto de una vez para que quede claro. El ejemplo lo hicimos con el icono, pero no es lo que vamos a manipular. Vamos a manipular. Ya volvió, miren, cuando yo le quité el Position Absolute, el hijo volvió a las reglas, ya tiene hermanos, los hermanos lo respetan y se reacomodan. Vamos a hacer esto pero con el overlay. Fíjense, vamos a abrir el HTML. El overlay, ¿de quién es hijo? De section. Entonces yo voy a convertir a overlay en absolute. Esto le va a dar libertad. Se va a olvidar de sus hermanos. Y al section le voy a dar el position relative. Esto va a hacer que el overlay sí sea libre, pero que respete a su padre. No se preocupen si a lo mejor no está súper claro. Lo vamos a seguir utilizando para otras cositas y va a quedar claro. Vamos a intentarlo. Overlay. Position. Absolute. ¡Pum! Desapareció. Se fue a la jodida, ¿no? Y ahora vamos a decirle a su padre, ¿quién es su padre? Cover. A su padre le vamos a decir position, se me va esta letra, position relative. Entonces ahora, overlay está absolute, pero con respecto a su padre. Vamos a darle un top 0 y vamos a darle un left 0. ¿Por qué no lo vemos? Es importante, y estaba yo a punto de olvidarlo, que cuando es absolute, recordar que cuando es absolute, las dimensiones tienen que estar definidas. Cuando tiene hermanos y cuando respeta su espacio en la pantalla y cuando tiene padre y está respetando los espacios, los bloques es lo que se llama, el ancho siempre es heredado. El ancho es heredado. El ancho se le hereda por los padres, se le hereda conforme los hermanos, si está dentro de un flexbox. Pero cuando eres absoluto, no tienes ninguna herencia. Eres totalmente libre, estás por tu cuenta, entonces tienes que definir tu ancho y tu alto. Tenemos definido el alto, pero hay que definir el ancho. Vamos a definirle los 200 píxeles. Y aparece mágicamente y se aparece encima de todo. Y si se fijan, está hasta arriba, pero de su padre. No está tapando la barra de navegación porque está respetando el top 0 de su padre. Fíjense, aquí se ve con claridad. Si yo le quito a su padre el position relative, se va hasta arriba del body. ¿Sí? Si yo le pongo position relative al padre, se va hasta arriba del padre. Entonces se está respetando, como queríamos, los límites del padre. Ahora, vamos a darle el ancho correcto. El ancho le puse 200 píxeles, pero yo quiero que sea el 100% de
su padre, y lo sigue respetando porque el padre es position relative. Entonces ahora ya tiene el 100% de su padre, vamos a decirle que también ocupe el 100% del alto de su padre. Ahí está, ya está cubriendo nuestra imagen. Falta una cosa, y es que queremos que este overlay esté encima de la imagen de su padre, del background de su padre, pero no encima del texto. Queremos que el texto esté encima del overlay. Esto se va a lograr con un z-index. Entonces, ahora mismo lo quiero detrás de el texto. Entonces, le voy a decir que se vaya hacia atrás, -1. Ajá. Recuerden que estamos en el eje Z, ¿sí? Por eso se llama z-index. Estamos en el eje Z. Esto es la profundidad de la pantalla. Por eso no es fácil de explicar, porque es una cosa 3D que no estamos visualizando. Es como si tuviéramos un programa de estos de edición 3D y pudiéramos moverle y ver. Aquí no, entonces tenemos que imaginar el Z. Entonces, -1 ya lo mandamos atrás, pero se fue atrás de todo, inclusive de su padre. Entonces, yo quiero que esté atrás solamente del texto. Hay un hack, y es que podemos venir a su padre y darle un z-index también. Y podrías pensar que pues tendría que ser un número pues más atrás, ¿no? Un -2, por ejemplo. Y esto pondría al padre atrás del overlay, pero él está poniéndolo con todo y el texto. Pero no, en realidad lo único que necesitamos es ponerle un valor. Puede ser el mismo, puede ser uno más atrás, puede ser un positivo. En realidad lo único que necesita es un valor para que lo incluya, ¿no? Es como si no tuviera, no estamos considerando su línea Z, ¿no? Su eje Z, no lo estamos considerando. Si le pones un valor, lo considera y automáticamente le aplica las reglas, que en este caso sería que el overlay esté detrás. Ajá. También algo que pasa es que como se lo estamos poniendo al padre, el texto queda en intermedio. Entonces por eso es que el padre queda atrás, el overlay queda detrás del texto y el texto queda encima. Es un poquito difícil de comprender, pero lo vamos a seguir usando en otros ejemplos para que quede claro. Por ahora recuerda, el overlay lo vamos a mandar negativo y el padre positivo. Si lo ponemos positivo, se pone enfrente. Muy bien, entonces listo, tenemos nuestro overlay, está tapando a nuestro background y estamos listos para configurar nuestro texto de una forma más llamativa y en el centro de la pantalla.